Buenas noches. En nombre de Borrador Editores les quiero dar la más calurosa bienvenida a esta presentación de la obra reunida de Jorge Eslava llamada Las Marcas. Bueno, para Borrador Editores es en verdad un gran lujo, en verdad, haber tenido el placer de editar un autor tan importante como Jorge Eslava. En verdad ha sido muy difícil porque separar el fanatismo poético versus la edición del autor en general nos ha hecho hacer un trabajo bastante sencillo en ese sentido, ¿no? Porque ¿qué puede decir uno como editor frente a una obra tan importante? Simplemente corregir muy mínimas cosas. Y por eso nada, agradezco en primer lugar a Jorge y a todos ustedes por acompañarnos en este momento. Bueno, le quiero dar la palabra a Carlos López de Gregori. Él estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, en Colombia, donde obtuvo el título de licenciado en literatura. Ha realizado también estudios de posgrado en el Instituto de Cooperación Iberoamericana de Madrid. Empezó a publicar a fines de los años 70 y es uno de los poetas más talentosos insulares de las últimas 3 décadas en el Perú. Sus libros publicados hasta la fecha confrontan un universo poético cerrado sobre sí mismo con sus propias reglas. Personajes, mitos y códigos intransferibles. Ha obtenido el primer premio de poesía en los Juegos Florales de la Universidad Javeriana en Bogotá en 1976, el primer premio en la Bienal de Poesía de la Asociación Cultural Japonesa del Perú en 1990 y el primer concurso internacional de poesía, El Olivo de Oro, en 1997. Es miembro del comité editorial de la revista Lienzo, ha publicado también numerosos artículos y ensayos dedicados a la poesía peruana y hispanoamericana en medios especializados del Perú y el extranjero y en volúmenes colectivos. Es docente universitario de la Universidad de Lima. Y bueno, en verdad es una sana lo que tengo que decir de Carlos. Y le dejo la palabra con él. Buenas noches. Es para mí muy emocionante estar esta noche en esta mesa con Jorge, a quien conocí hace muchísimo tiempo, en 1986, y desde el día que lo conocí, cuando fui una tarde a visitarlo a un pequeño espacio que era el lugar donde nacían los libros de Colmillo Blanco en la avenida Benavides. Desde ese momento ha crecido una amistad que tiene vínculos, contactos en todos los espacios, ¿no? Y esa amistad no empaña de ninguna manera mi objetividad cuando me acerco a su escritura, ¿no? Y creo realmente que el espacio más entrañable, más sincero, más profundo, más comprometido con la palabra en toda la escritura de Jorge está en la poesía. Espero que esta reunión y volver a mirar sus libros y poemas signifiquen el regreso a la poesía y muy pronto, espero, estemos presentando, leyendo, explorando un libro nuevo de poemas. Quiero leer un breve texto que está en el libro y que es una introducción a el libro de Jorge, que en el año 82 obtuvo el premio Copé de poesía en su primera versión. Ítaca o los numerosos males. Fue en 1986 cuando acababa de publicar Una casa en la sombra. Alguien me sugirió que le alcanzara un ejemplar a Jorge Eslava y fui a buscarlo al pequeño departamento del edificio del Euro donde nacían los libros de Colmillo Blanco. Unas semanas después, en la presentación de algún libro de algún poeta de entonces, nos invitó a Roxana y a mí a pasar un sábado en la punta. Recuerdo a Nayara muy pequeña en los brazos de Charo.
recuerdo el sabor áspero del vino helado y unas sardinas con abundante palta y tomate. Recuerdo a Jorge remando en una chalana blanca y llevándonos a Eduardo Chirinos y a nosotros por el sol de la tarde. Hace poco, conversando con Jorge y Charo, creo que he confundido varios sábados en la punta en este primer encuentro, pero no. No creo equivocarme si digo que esa noche, ya de regreso, y eso sí es rigurosamente cierto, la primera vez que conocí a Jorge, leí por primera vez Ítaca, como la consecuencia natural de ese día de mar, comprobando que el autor se prolongaba en sus textos. No me refiero, por supuesto, a la presencia de un discurso confesional del cual Jorge Eslava siempre se ha mantenido distante, sino a la sensación del carácter de necesidad que producía el libro. En todo caso, ese sábado de 1986 estaba naciendo una amistad y una admiración por su trabajo que han crecido sin interrupciones todos estos años. Aunque tal vez Jorge no concuerde con esta opinión, creo que su escritura poética se inicia realmente con Ítaca, siguiendo la impronta de la narratividad, que era una corriente central en la poesía peruana y latinoamericana de ese periodo. En ambas colecciones, me refiero a los libros de poemas, tienen la densidad de la crónica y buscan revisar y desmitificar nuestra historia. Sin embargo, el peso de esta última es excesivo y los poemas ceden ante el aliento argumentativo que los dirige. La escritura poética, lo sabemos, debe asumir una actitud ante el sistema lingüístico y ante la realidad. Esta doble actitud debe fusionarse en el poema y configurar una manera personal de habitar el lenguaje. Observados a la distancia y a la luz de este volumen, Poemas fue un libro de aprendizaje que le entregó al joven poeta de entonces ciertos nudos significativos. La preocupación por lo que fuimos y por las existencias e historias que nos alimentan persiste en Ítaca, pero con una mirada distinta que haya su sustento en el mito. La lectura de Cavafis le reveló a Jorge lo que el escritor alejandrino denominó el método mítico, es decir, la comparación permanente entre lo contemporáneo y el pasado. El hablante poético del libro ausculta la pervivencia de lo que sucedió, no con la curiosidad del erudito, sino con la sensibilidad de quien moldea algo vivo en las coordenadas de su experiencia. El mito no codifica episodios de un remoto pasado, sino que discurre en el presente para nutrirlo e iluminarlo. El mito, en Ítaca, es entonces puerta y espejo, una entidad viva que recoge el contorno del cuerpo que amamos, la consistencia del espacio que nos rodea o la realidad que cabe en nuestras manos. Cito un poema del libro. ¿Qué fuimos en el pasado? La estación más propicia para el amor, lo que une y desune. Las demoradas migraciones de los siglos insisten que muerte. También pronto lo seremos, apenas un signo y no el roce que hoy entretiene nuestros cuerpos. Antes o después, solo confunde. En los tiempos acontece la historia, no prodigios. Este poema, además de mostrar la intertextualidad con la poesía de Cavafis, es crucial para entender el mecanismo de la escritura del libro, lo que fue y lo que fuimos, lo que seguimos siendo. Ifigenia, Proteo, Dafne, Eurídice, el intrincado laberinto de Creta o las vicisitudes de Ulises antes de divisar Ítaca son los signos o marcas, como quiere destacar este volumen, que llevamos tatuados en nuestra piel. Ellos revelan la fugacidad de nuestra esencia y la trivialidad de nuestros afanes, pero aunque su sentido ya no sea prodigioso, sí poseen la fuerza de una justificación. Cito un poema. Animal repentinamente cubierto de lumbre, enceguecido y más dulce aún que la yema de los dedos, de ángel adolescente. Te amo como la secreta desnudez de una mujer medieval. Sostengo tus pelos desgreñados en la comisura de los labios, matorral destellante detrás de cálidas venas. Este fragmento pertenece a Nocturno de Creta, uno de los textos más logrados del volumen, y revela el hallazgo de ese lenguaje personal al que me refería.
Cada uno de los textos de Ítaca cuenta las estaciones de un viaje que discurre por el cuerpo que se desea y que dialécticamente se posee y no se posee. Es un mito amoroso y de contenido erotismo que abre la puerta difícil de la entrega del objeto del deseo, que es al mismo tiempo el acceso a la realidad. Pero este texto puede leerse también como la dinámica de la creación. Los cabellos desgreñados que el hablante poético sostiene en sus labios representan las palabras que son articuladas en el poema hasta volverlas lumbre y destello. El cuerpo, en un movimiento pendular, es la página en la que se escriben los poemas de Ítaca y los textos son el cuerpo. Es significativo que conforme el libro va avanzando, los poemas diluyan el tema del amor erótico para abrirse a la familia y al entorno cotidiano. Es la dureza del mismo lenguaje que va ocultando la primera persona gramatical para arribar al nosotros. Ahora que vuelvo a releer Ítaca, me percato de que es simultáneamente celebración, conciencia y elegía. Somos el viaje efímero, pero algo sobrevive en las marcas que dejamos en la poesía. Hay un tiempo desgastado en este cuerpo, de quien dirá si atravesó países memorables, numerosos libros, limpios pechos como el agua, hasta maneras de morir imaginadas cuando solo le sobrevive en la finalidad de intimidad intacta otra historia. Los poemas de Ítaca han adquirido con el tiempo la dura dignidad de la madera que ha recorrido muchos mares y se leen de manera distinta ahora que son acogidos en las marcas. Esa otra historia que vislumbraba el último poema es el mito privado que se impuso a la fugacidad en 1982 para que luego surgiera este hermoso libro. Quiero agradecerle a Jorge la invitación para que mis palabras modestas estén en este libro y también agradecerle estar compartiendo esta mesa que es toda una celebración de la amistad y un espacio donde nos hemos encontrado siempre, Eduardo, Ana María, Jorge, por allá está Charo y todos los que siempre estamos. Felicitaciones, Jorge. Bueno, para seguir con esta celebración, como bien dice Carlos, ahora quiero presentar a Ana María Osorbe. Bueno, yo quería comenzar del punto en que ha terminado Carlos. Porque cuando Jorge me invitó, ¿recuerdas cuando me llamaste por teléfono tímidamente, pensando que iba a ser de repente una molestia, ¿no? Plantear una presentación, o sea, al menos eso es lo que yo sentí en el tono de tu voz. Yo creo haberte dicho todo lo contrario. A mí me pareció estupendo, porque lo sentí una celebración, justamente. Y de esa celebración quiero empezar a hablar. En realidad toda presentación de un libro es una celebración, porque significa un punto de llegada, un logro. Pero en el caso de este libro en particular, de Jorge, lo que estamos celebrando es que nos haya permitido nuevamente leer su poesía y que haya sacado del escondite aquel libro que tiene no sé cuántos años, ¿no? 20 escondidos, eso es un escándalo. Bueno, yo creo que eso hay que celebrarlo. Y qué mejor que los amigos, que ya llevamos por lo menos unos 25 años conociéndonos, que estar aquí para recordarte que nos hace muy felices volver a leer tu poesía. Es cierto, como ha dicho Carlos, que hemos estado juntos desde hace muchos años, por lo menos estos 25 de los que yo estoy hablando.
Y yo quiero recordar, tú le has dedicado un poema de la última colección a Javier Sorburen. Yo quiero recordarlo en este momento, pero no solamente a él, sino a Javier y a Ilia, porque ellos nos ayudaron a encontrarnos más, a unirnos más como amigos y a acercarnos como personas que vivimos la poesía, que queremos la poesía y que la disfrutamos. Y pienso que ellos estarían felices hoy día. Bien, entonces celebramos eso, celebramos que hayas vuelto a decidirte por la poesía. Yo creo que ya no te vas a poder escapar, y la amistad entre todos nosotros. Pero no voy a leer mi texto porque, al contrario de los textos que han dado para esta publicación Eduardo y Carlos, que han sido escritos recientemente, yo escribí ese texto hace 20 y pico de años, hace muchos años, y es muy probable que si lo leo vaya a tener que cortar y decir, no, esto no está muy bien, entonces mejor no voy por ahí. El texto es tuyo, por eso está en el libro. Si yo me ponía a pensarlo demasiado, de repente no está. Pero sí quiero hacer unos apuntes. Los llamaría unos apuntes en el aire. ¿Por qué? Porque al releer esta colección, que ahora ha sido reunida con el título de Las Marcas, debo confesar que he hecho una lectura desordenada, porque llevada por la curiosidad leí en primer lugar el último poemario, es decir, el poemario que no conocía. En fin, me encanta el desorden en la lectura en todo caso, ¿no? Ya luego uno ordena las cosas, pero el desorden también dice mucho. Hay algo que yo creo haber encontrado y que en todo caso sería materia de un análisis obviamente mucho más detenido y serio, siguiendo los textos. Pero a mí me parece que hay una especie de hilo conductor y de rasgo, de elemento que se puede seguir a lo largo de las 3 colecciones que tú publicas bajo el título común de Las Marcas, que es la importancia que le das a los espacios. Hay que pensar que el espacio como elemento de la poesía generalmente no tiene un gran lugar dentro de los poemas, ¿no? Puede ser a veces un trasfondo, un elemento casi escenográfico. Sin embargo, yo creo que en este conjunto de poemas habría que hablar de los espacios. Los espacios tienen una importancia muy especial, al menos para mi lectura. Si parto solamente de la revisión de los títulos de cada uno de los poemarios, ya allí podemos hacer algún comentario que tiene que ver con esos espacios. Ítaca se refiere obviamente a un espacio de la literatura, a un espacio del mito, a un espacio simbólico en última instancia. Me parece un tanto curioso que esta andadura de la poesía empiece por lo simbólico para llegar después a elementos más concretos en términos espaciales, pero en todo caso es una característica que creo encontrar en tu poesía. Ítaca es ese lugar perdido, ese lugar que se pierde, eso es lo que simboliza, ese lugar que se pierde, que se añora y al que se desea volver. Territorio, que es el título del segundo poemario, como bien dice el vocablo, es mucho más concreto, ¿no? Y de alguna forma convoca esos espacios en el sentido inverso, es decir, no partimos de lo imaginario, de lo que ya la tradición literaria nos trae, sino que hacemos, me estoy apropiando de tu texto al hablar
en plural, pero lo hacemos también al leer, ¿no? Hacemos de ese territorio del cual tú hablas a través de este hablante que aparece en tu poesía, de él haces un espacio imaginario. Es decir, aquí es como si se diera el movimiento inverso. Y Escollera, que es el título de la tercera colección, La Inédita, que fue, según tú dices, prácticamente escrita íntegramente durante tu estadía en Lisboa, diremos. Es un espacio también, pero es un espacio curioso, porque la Escollera es un conjunto de piedras, por lo tanto de piedras en el mar, y es un espacio que se proyecta, que entra en el mar, rocas que se adentran en el mar. Y el mar está en todo momento presente en tu poesía, ¿no? Es un espacio en contacto con el cual tú has vivido esa inmensidad del mar, y además está en tu poesía representando muchas cosas, ¿no? Porque el mar también es la mujer en muchos momentos. Entonces, revisando esos títulos ya vemos la importancia que puede tener el espacio. Pero yo hablaría además, incidiría además en tópicos espaciales en los distintos poemarios, que irían de lo más restringido a lo más abierto. O si se quiere al revés, si uno puede ponerlos en el orden que quiere. Partamos de lo más abierto. Los lugares a los cuales suelen hacer referencia son lugares al borde del mar, ¿no? Esta Ítaca imaginaria, o esta Ítaca de la tradición grecolatina, es un espacio al lado del mar, territorio. Con frecuencia habla de la punta como referente, y Escollera es además me da la sensación de que con Escollera hay una especie de escape hacia el mar. Es como si esa voz poética estuviera yendo hacia el destierro a través del mar. Y desde ese destierro habla, desde ese destierro en Lisboa, y añora el espacio, ese otro espacio marino que no está cerca. Hay un verso que yo quisiera citar que aparece en un poema de la última colección, que es Villa Portuguesa. Todo lugar era el mar. Yo creo que no hay nada más que decir en ese sentido. El espacio que podría suceder a este en términos de extensión es el de la casa familiar, y ese está en todos los poemas. Y en esa casa hay escenarios menores, y en esa casa hay habitantes, y en esa casa hay personajes que son siempre los mismos. El hablante poético, ese Odiseo perdido de alguna forma, la esposa, la mujer deseada y los hijos, ¿no? Son los protagonistas de ese espacio familiar. Otro espacio más restringido es el de la habitación. Dos habitaciones: la habitación del amor y la habitación donde se escribe, que son también recurrentes en las distintas colecciones. Y hay otro elemento más, el más restringido, que yo creo que está siendo tratado como espacio, que es el cuerpo, ¿no? El cuerpo femenino, por un lado, muy recurrentemente tratado. Hay un verso que podría citar, que pertenece a Ítaca. Este es el mayor arte, rendirse a su vasto dominio. Está en el contexto de un poema llamado Éxtasis, en que se refiere al cuerpo femenino.
pero también hay alguna vaga referencia al propio cuerpo, al cuerpo del hablante, que es una especie de, yo lo siento como una prisión, es algo dentro de lo cual ese hablante está metido, atado, ¿no? En cierta forma. Ese cuerpo del hablante es el cuerpo marcado, ¿no? Entonces, yo he llegado a sentir que la relación entre los títulos de cada colección en particular de alguna forma llegan a conectar muy bien con el título que escogiste para esta poesía reunida. No sé cuánto te demoraste en escoger ese título, porque a veces uno tiene muchos títulos dando vueltas durante un largo periodo, pero Las Marcas es también un título polisémico y también tiene que ver con espacio, ¿no? Hay marcas en el espacio y hay marcas en el cuerpo, hay cicatrices en el cuerpo y hay marcas en la propia interioridad de uno, ¿no? Es decir, esas señales que uno lleva de por vida y que nunca se pueden dejar atrás, que quedan allí señaladas para siempre. Bien, estos son mis apuntes. Deberían llevarme a hacer un trabajo mayor. En algún momento lo haré. Quiero leer un poema, porque lo que estamos festejando es su poesía y va a ser muy difícil escoger uno, pero quiero leer uno que pertenece, me parece, a Territorio, sí, que se titula Punta de Roca, y los dejo con ese poema, agradeciéndole a Jorge no solo la publicación de este poemario, sino el que me haya traído aquí a esta mesa a renovar la amistad que tenemos de tantos años. Punta de Roca. El calor del aire y la brisa han montado en años la herrumbre de los fierros. Se arremolina la marea bajo los tablones amoratados del muelle y observo el cielo. Ya el sol dejó de brillar y se oculta a ratos detrás de los veleros. Tal es cuerpo, de la mañana a la noche, luces que oscilan como el pájaro que hace equilibrio en el estrecho borde de las escotas, sumiso y devorado por las nubes. El brillo del agua, también es tu cuerpo ese fulgor repentino en la afilada saliente de las peñas, y el mudar del agua, y aún el cúmulo que en círculos se estanca, arena o algo que se esparce como el humo. La tarde permite distraer los ojos, no levanta polvo ese viento frío, subo y bajo por la herrumbre y toco la punta de la roca, el abismo de los años, y no hay en el cielo más mancha que tu cuerpo. Quiero dejarlos con Eduardo Chirinos. Muy buenas noches. Cada vez que presento el libro de un amigo, de un buen amigo, me veo en un dilema. O hablo del libro, o hablo de mi amigo. Todo lo que quise decir o puedo decir sobre Collera, el libro con el que Jorge me honró pidiéndome que le escribiera el prólogo, está en el prólogo y me salió un poquitito largo. Por eso prefiero dejar que, bueno, ustedes lo lean, que se consigan el libro, y si se animan lo lean, preferiblemente después de leer los poemas. Así que no voy a hablar del libro, no voy a hablar de mi amigo, lo cual es una manera elegante de decir que preferí encontrar un terreno más bien neutro. Y voy a hablar de algo que tiene que ver con algo que me ha inquietado mucho a lo largo de mis 25 años de amistad con Jorge, y que solamente tuve ocasión de preguntárselo una vez, la tarde-noche del 26 de diciembre del 2011. Y la pregunta que le hice, lo que me inquietaba y me sigue inquietando,
fue: Jorge, ¿por qué te gustan tanto los juguetes? Jorge empezó a contestarme con una respuesta para mí novedosa que quedó trunca. Su respuesta empezó, en vez de irse de frente a hablar de los juguetes, a hablar de cómo los buscaba, de probablemente traumas de la infancia y cosas que tenemos todos y los escondemos bastante bien, miró con la parsimonia con la que suele mirar el techo antes de contestar preguntas que demandan una respuesta grave. Me dijo: un día, estando en Ítaca, para quienes no saben quién es Ítaca, es un lugar muy hermoso, es un pequeño departamento en un segundo piso en el Girón Tumbes, ¿no? En Barranco. Me dice: una vez estando en Ítaca, donde tiene sus libros, sus juguetes, después hablaré un poco de eso, me puse a contemplar las baldosas del suelo y descubrí que las baldosas del suelo tenían un diseño muy parecido al de las baldosas que había en la primera casa donde viví. Como cuando le hice la pregunta, estaban su mamá, sus hermanos, sus hermanas, sus sobrinos, sus hijos, mi mujer. La discusión sobre mi pregunta grave se derivó a cuál era la primera casa donde había vivido la familia de Jorge. Entonces todo el mundo se puso a hablar: era la de Magdalena, no, era la de San Miguel. Y la conversación se derivó en una discusión acerca de la casa donde vivió la familia eslava, y al final yo me quedé sin saber por qué a Jorge le gustaban los juguetes. No tuve valor de interrumpir la discusión, yo suelo ser muy discreto en esas circunstancias donde la familia está muy comprometida seriamente en rescatar el álbum familiar para definir cosas que son importantes en la vida de una familia. Me quedé callado, pasó el tiempo y no tuve ocasión de volverle a hacer la misma pregunta. Bueno, como suele pasarme cuando no tengo la respuesta que quiero porque se trunca, o cuando no escucho, cosa que me pasa todo el tiempo, me siento con todo el derecho a inventar una posible respuesta. Y sobre eso era lo que quería reflexionar un poco en voz alta con ustedes. Bueno, ¿por qué demonios a Jorge Eslava le fascinan los juguetes? Los persigue, los busca, los compra, los pinta, los arregla y luego los cuelga y adornan su lugar. Pero hay una cosa curiosa: todos los juguetes están en lugares que tienen que ver con libros, ¿no? Es decir, si ustedes van a Ítaca, van a ver que existe una convivencia altamente democrática entre los libros y los juguetes. Incluso en su casa, donde está la estantería en la sala, están los libros interrumpidos por juguetes, o como lo quieran ver, juguetes interrumpidos por libros. Es algo que no voy a definir yo bastante bien. Bueno, una primera teoría, no sé si Jorge estará de acuerdo conmigo, pero yo quiero que me permitan un poquito de curar en voz alta mi posible respuesta. Jorge empezó hablando acerca de la comunión de recuerdos que había entre las baldosas de su primera casa, fuera del distrito donde haya sido que ocurrieron el evento, y las baldosas de Ítaca. Y pensé algo que creo un poco una suerte de lugar común lógico, ¿no? Somos niños y nuestro vínculo con el suelo es bastante más íntimo que cuando somos adultos. Estamos tirados en el piso, gateamos, lamemos el piso, estamos en comunicación directa y horizontal con los perros. Pero ya lo más importante todavía: si el piso tiene baldosas, esas baldosas tienen, como empezó a contar Jorge, tienen un diseño. Y ese diseño tiene un patrón que se repite. Y solo en virtud de que hay un patrón que se repite en un diseño geométrica o figurativamente más o menos complicado, bonito, atractivo, es que sirve como una especie de orientación, una especie de mapa astral, una especie de red donde organizar el juego, ¿no? Por ejemplo, tirarse en el piso y jugar a que las paralelas o los rombos son como pequeñas carreteras donde corremos autitos, por ejemplo, ¿no? O donde organizamos los juguetes, donde podemos jugar con ellos. A mí eso me parece absolutamente maravilloso. Yo no voy a discutir el distrito donde viví yo, porque viví en varios, pero en esa época las casas solían tener baldosas con dibujos geométricos, y mi hermano y yo también estábamos tirados en el piso jugando con autitos, con animalitos, armándoles zoológicos, poniendo barquitos, trenes, esas cosas que para mal del mundo se han perdido ahora. Bueno, no voy a hablar de las nostalgias perdidas, pero sí del hecho es que me gustaría
reivindicar la importancia de esas baldosas en el proceso psicológico, porque solo en la medida en que hay esas baldosas, solo en la medida en que hay un diseño, es posible que haya una especie de red donde se organizan los juguetes. El juguete en sí mismo es una maravilla, ¿no? Pero una maravilla solitaria, aislada, que no tiene mucho sentido si no se la articula con otros juguetes. Es decir, que esos juguetes no dialogan con otros juguetes y sobre todo, si ese diálogo de juguetes no se da sobre la base de un espacio, y ese espacio está dotado, gracias a la imaginación de los niños y niñas, de esa textura en la cual es posible instalar los juguetes. Es decir, ocurre un poco lo que ocurre con las palabras, ¿no? Las palabras solitas son maravillosas. Eclipse, paraninfo, calzón, hay palabras lindas, pero sueltas. No me psicoanalicen, por favor. Hay una relación ahí, pero bueno. Las palabras solas son maravillosas, significan lo que tienen que significar, pero solo adquieren sentido si las articulamos junto con otras. Si imantadas con otras palabras, en unión con otras palabras, en diálogo con otras palabras, son capaces de crear una sintaxis, es decir, de organizarse en un orden para tener sentido. Con los juguetes pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y no solo pasa exactamente lo mismo, sino que mientras más juguetes tenemos, mientras más estos juguetes cubren ese espacio, mientras más dialogan entre sí, consiguen algo que a mí me parece absolutamente maravilloso. Y eso es que nuestro vínculo con los juguetes empieza a perder esa relación de sujeto a objeto. Yo no soy filósofo, no quiero hacer elaboraciones sobre eso, pero no sé si algunos de ustedes recuerdan uno de los pequeños poemas en prosa de Baudelaire, donde Baudelaire cuenta que siendo muy niño su mamá lo lleva de la mano a una juguetería de Madame Pankow, que era una dueña de una juguetería muy famosa. Y él se abre la puerta de la juguetería y ve absolutamente maravillado cómo es un espacio totalmente abarrotado de juguetes. Piensen ustedes en juguetes de mediados del siglo XIX, con juguetes como los que aparecen, por ejemplo, en la película, la recomiendo al 100% a la película que se llama Hugo, ¿no? Que la están dando ahorita la película de Scorsese. Da un poco la imagen de ese tipo de juguetes a los que se enfrenta el niño Baudelaire, y la reflexión que él hace es, en vez de ser yo quien miraba a los juguetes, ese conjunto abigarrado de juguetes me miraba a mí. Es decir, yo no era el sujeto que miraba esos juguetes, yo me convertía en el objeto mirado por los sujetos juguetes, es decir, me convertía en objeto de ellos. Es algo muy parecido a esa sensación extraña que da entrar, por ejemplo, a una habitación de museo que está llena de estatuas que lo miran a uno. No es como si las estatuas fueran quienes nos miran a nosotros y uno pierde pie por una fracción de segundo, se siente la estatua mirada. Aquí hay que recordar un hecho que para mí es importante y que tiene que ver con los juguetes, con los objetos libros, con los objetos que tienen que ver con el arte también. Y es el hecho de que, por ejemplo, para los antiguos griegos, la estatua no era lo que es para nosotros. Para nosotros la estatua es la fijación inmortal en piedra, mármol, madera, lo que sea, de un hecho que está inmortalizado, fijo y detenido. Para los griegos no. Los griegos llamaban a las estatuas la alegría de Apolo, es decir, lo que veían en cada estatua la inminencia de un hecho que va a producirse, ¿no? Es decir, ellos veían un movimiento inminente, algo que iba a ocurrir, algo que de alguna manera comprometía sus vidas. Una mirada muy distinta a la nuestra, una mirada que nos compromete a nosotros como objeto y sujeto a la vez. Esa cosa extraña que sintió Baudelaire frente a los juguetes es una sensación bastante parecida a la que uno percibe cuando entra a Ítaca de nuestro amigo Jorge Eslava. Aunque el espacio sea más pequeño, uno es mirado por juguetes, unos juguetes que están ordenados, no en el suelo, algunos sí en el suelo, pero ellos están ordenados en otro espacio, en otro diseño que no son las baldosas, sino más bien las hileras de los libros. Libros y juguetes conviven tan democráticamente en Ítaca y en la casa de Jorge, que uno piensa, yo lo pienso cada vez que entro, que los juguetes están allí para que uno los lea, del mismo modo que los libros están allí para que uno juegue con ellos. Y esa es una invitación que me parece muy de la personalidad de Jorge, ¿no? Todos decimos, wow, Jorge ha publicado un libro de poemas después de 23 años de dejar de escribir poesía. Yo no estoy tan seguro. La poesía no está en los versos reglados, también está
en las historias para niños, también está en los comentarios críticos, también está en las traducciones, porque sí está en todas partes, ¿no? Estamos más acostumbrados a verlas en los poemas, pero los poemas no pueden contener esa realidad. Y esa realidad también tiene que ver con el hecho de que esta convivencia tan democrática entre libros y juguetes sea posible, porque tanto los libros como los juguetes se comportan como las estatuas para los griegos. Un libro está ahí para decirnos léenos. Los libros están allí, tanto los que leemos como los que escribimos. Yo, la verdad, tengo dificultades para entender la diferencia entre los libros que uno lee y los libros que uno escribe. Creo que eso es casi totalmente irrelevante. Pero los libros están ahí para jugar con ellos, para que entre ellos se combinen, para que entre ellos dialoguen. Cada cual, a mí me apasiona ver las bibliotecas de mis amigos y ver cómo ordenan sus juguetes, cómo ordenan sus libros. Es decir, en orden alfabético, los de poesía acá, algunos aquí los libros verdes, los rojos, cual sea la gramática. Es decir, todos los libros se ordenan de acuerdo a una gramática, a una sintaxis, del mismo modo que los juguetes. Pero si eso es posible, es porque eso marca un límite. Ítaca, finalmente, es ese espacio utópico al que nosotros deseamos y no llegar para que el hechizo no desaparezca. Pero Ítaca es también ese territorio que funciona como la escollera, que a la vez nos protege y a la vez es una entrada al mar, como también lo explicó Ana María. Pero si eso es posible, creo también porque las marcas admiten una pluralidad de lecturas, de la cual también habla Ana María. Las marcas, como ella lo dice, es todas esas huellas que deja en nosotros la vida, tanto nuestra vida afectiva como nuestra vida psíquica, nuestras cicatrices emocionales y físicas que nos hacen como cuerpos intransferibles de los otros. Las marcas es lo que hacen que nosotros seamos nosotros, pero las marcas son también un límite, el límite que demarca nuestro propio territorio de nuestras propias Ítacas. Bueno, no quiero seguir reflexionando más en voz alta, pero quiero decir que para mí es un lujo estar en esta mesa con amigos tan queridos y agradecerle a Jorge que en su Ítaca no solo me haya recibido siempre, sino también haya cogido a mis propios juguetes. Bueno, Jorge, muchas gracias por todo. Bueno, después de las grandes reflexiones de Eduardo, nos toca presentar un poco al homenajeado y que nos homenajea también con la posibilidad de darnos el placer de releer y conocer también poemas que no se conocían de Jorge Eslava, ¿no? Jorge Eslava Calvo nació en Lima en diciembre de 1953, estudió Sociología y Literatura en la Universidad Mayor de San Marcos, donde estuvo los grados de Magíster y Doctor en Literatura. Realizó estudios de posgrado en Madrid y en Lisboa. Su obra poética y su narrativa para niños han merecido importantes distinciones. Tiene publicaciones numerosas en libros infantiles, una novela de no ficción, Navajas en el paladar, 1995, una recopilación de crónicas periodísticas, Flor de azufre, 1997, dos estudios literarios, libro del Capitán, Navegación por la literatura infantil, 2008, y Adolescentes en la ciudad, una visión de la narrativa peruana del siglo XX, en 2008. Diversas antologías como La mala nota, en el colegio, en el cuento peruano, 2008, Me gustas tú, Adolescentes en la poesía peruana, 2010, y Bien jugado, Letras y pasión en el fútbol peruano, 2011. Y una novela gráfica, El varón de la peste, 2011. El presente, bueno, en general, nos habla un poco acerca de la obra de Jorge Eslava y lo dejo con ustedes. Qué lindas y generosas palabras que hemos escuchado. Se nota que son mis amigos. Y también se nota que son grandes escritores y grandes poetas. Muy buenas noches a todos. Estoy muy feliz esta noche. No es habitual en mí. Y la dimensión de mi gratitud no tiene límites. Solo voy a agradecer a mis hermanos, a María, Eduardo y Carlos, que no dudaron un instante cuando les pedí que escribieran unas líneas
para el libro y cuando les pedí que estuvieran esta noche junto conmigo en la mesa, se mostraron con la generosidad y el afecto de siempre. Muchas gracias a mis editores, a Pedro, Leonardo, Julio y Lucho Zúñiga, por haber acogido pronto el libro y haber tenido fe en él. A mis amigos que están acá y mis parientes, muchas gracias también. Todos ellos con tolerancia y con afecto y con esfuerzo me han educado. Soy la persona que soy ahora gracias a ellos. Sin la piel, sin la voz y sin la mirada de Rosario, no hubiera podido, no hubiera querido escribir este libro. Sin las corrientes, para seguir con este aire marinero, sin las corrientes internas y las tempestades de mis hijos, no hubiera aprendido a quererlos tanto y a comprenderlos. Gracias a la historia de este país, a sus aires marineros, a sus inequidades, a su escamoteo para la belleza y para la verdad, son las marcas que no me costó trabajo dar con el título. Son las marcas que llevo en la piel y en el alma. En 3 días voy a cumplir un montón de años de matrimonio. Y Rosario me pidió que leyera este poema, que es un poema del año 81. Voy a leer algunos poemas de Ítaca, un par de poemas de Territorio y 3 o 4 de Escollera. Todos son muy breves, de modo que no se alarmen. En la oscuridad. Desenlaza sin temor, muchacha, tu cabello, tu cuerpo recién lavado a medianoche, sobre la penumbra que recibe cada movimiento que articulas, trémula aún. ¿No ves que azulan los pájaros el cielo, lo despueblan y nada cambia? Agita sin temor, amada, los miembros y la boca, contenidos como una respiración casi difunta, esposa o no de esa tibia sombra silenciosa. Igual que arena, espárcete en la playa, acuesta tus senos y tus muslos entre las grandes flores de esta habitación opaca, donde solo tu carne rosada resplandece como un instante vivo o una llaga. Virgen de sal, no eres la estatua que detiene los aires, la que inquieta los cielos. No permaneces en la memoria de los hombres, apenas un azor te recuerda enredando tus cabellos duros. ¿Por quién pretendes pasar, mujer terrestre? Tus caderas no son música ni tus senos ríos de la noche. Los tiempos son los mismos aunque bosteces de sueño y los deseos ardan como la muerte bajo tus pies desnudos. Pierde la esperanza de expandirte por los vientos, de sobrevivir a los desastres que devoran los astros. Y ahora mi lengua. De Territorio, el poema que lleva el título Territorio. Lo que tú tocas, subiendo el largo canal que me separa, era carne de mi pecho. Ahora es tierra, oscura tierra sobre la que despiertan el espasmo, la apetencia de claros reptiles aún vivos en ti.
desvelo. He visto el brillo bestial de tu nuca. Dormías como una mujer, con los cabellos y los pies, la oreja recostada y humilde en el profundo sueño. Ninguna soñadora más bella y más inútil alumbra, oh salvaje, los ojos de su presa. En vísperas, ya había nacido Diego Alonso. Este poema se titula Olmo. Sigo el camino de tus ojos, un árbol que tú ni yo soñamos. Ahí está, creciendo hacia adentro de la casa vieja, puro y perfecto ha trepado los muros, invadido nuestros muebles de paja, y algún vuelo repentino de sus hojas trizó los espejos. ¿Acaso lo advertimos? Ahora su tronco impide la salida, desordena los enseres y no hacemos lo de antes. ¿Cuántas noches creímos tropezar nuestros cuerpos y era la blandísima corteza, el laberinto de sus ramas? Hubo palabras y gestos nuevos mirando el horizonte, las inmensas madrugadas. Sigo, Rosario, el camino de tus ojos hacia los interiores de la casa. Oyes como cruje y crece un árbol sin sombras, con el bello rumor de un hijo. De Escollera. Belleza. Apenas conozco a la dama de los párpados bajos, que espabila su cabello después del baño y durmió como una lengua dentro de mi boca, perdida entre mis dientes. Es por devoción al dolor que me abre su pecho. Ante ella me arrastro con el aliento de la noche y devoro su cuello en apagados bramidos, hasta que mi deseo se hunde en despojos de ceniza. Por siglos he abierto los ojos ante tanta belleza, y aún en el ocaso conoceré a aquella mujer, la carne pura, la pupila de asombro, de cuando un tumulto de llamas me quemaba y un hilo de baba golpeaba mis labios. Señora, tiene tu belleza una mancha nocturna de espanto. Espero tu voz cuando despierto, mientras restriego los párpados contra la almohada, aterrado de encontrar otra mujer entre mis brazos. Eres tú el cuerpo destrozado de cada noche, atropellado en la autopista por un bólido fantasma y empujado al barranco. Eres tú el cuerpo asaltado en los suburbios con un tajo en el pecho. No sabría cómo hundirme en la locura si la delicada escultura que deforma tu piel y el laberinto de vísceras que sale por tu boca fueran solo un sueño que ha durado años. Para mis hijos, este libro lo escribí antes que naciera Vicente, así que en el próximo libro habrá poemas para ti, Vicente. Este es un poema para Nayara y para Diego Alonso, que se titula Entre los árboles. Mi hija y mi hijo
dónde se han metido. He pronunciado sus nombres despacio para no infundirles recelo. He hecho luego un embudo con mis palmas y he cantado una canción para no llorar. Y he cantado a voz en cuello porque ellos corrían de donde estuvieran a taparme la boca. Les avergonzaba que desafinara. Era nuestro juego, pero ahora mi aliento se pierde entre las ramas tan pacientes de sombra y no me devuelve la claridad de sus sonrisas. Los he buscado detrás de las bancas, agazapados entre los árboles. Era donde se ocultaban en los parques de Lima. Pero no debo mentir, mi hijo y mi hija no conocen la grava que piso, ni las bancas ni los árboles de esta tarde, que se desmorona en Campo Grande, a donde vine a reposar como una piedra. Tengo un fado, me encantaría cantarlo. Tengo un fado, no está previsto, pero ¿por qué no? Fado es la canción popular y tradicional de Lisboa. El fado dice así: un cansancio visible llevó mi barco de Lisboa a Coimbra, de Aveiro a Cascais, perdió su estrella, mi único corazón. En la bruma del puerto, la rosa de los vientos besó el astillero, la pilastra en declive, el collar de balizas temblaba en el agua. La marea cubrió el peñón de la playa, bajo la luna crecida, el faro de vigilancia anunció la vela su proa ilusionada. Hermanos del mar, floristas del muelle, reciban mi barco, llega de muy lejos, arraigada su ancla, musgo y melancolía. Tasca de Mourari. No sé cómo he llegado hasta aquí. Es una antigua taberna de ultramarinos, sórdida y desastrada. He pedido algo fuerte. La penumbra la torna engañosa. No se mueve un despojo humano a mi alrededor, sino unas deidades encubiertas. Soldados con capote, peones del puerto, un ebrio profesor con sombrero y el turbio bodeguero lusitano. Al fondo, unas mujeres en canesú mejoran el cuadro. Parece que solo yo hablara, cuando pregunto por ella y su boca de sargazo, cuando insisto por ella y su cuello de aparejo en lo alto de mi desvarío. Lo que tengo ante mí es la imagen del fin. De noche se acrecienta bajo el farol, cuya luz tuerce el mostrador y las garrafas de Oporto, y alborota el perchero donde cuelgan morrales como un racimo azulado de fantasmas. Traje mi vida hasta aquí, pero nadie me contesta. Fumo tabaco negro y tengo deseos ilícitos y visiones de alguien que camina con el fémur astillado y de ojos infelices que me miran en silencio. Estremece de pronto el ruido del mar que arrastra esas extrañas compañías. Una tromba de plomo amenaza las relaciones y escucho venir de muy lejos un conocido oleaje con sus piedrecitas mojadas. Pia Mater, que es el último poema que leo y es el título del último poema. Pia Mater es una membrana muy fina que protege nuestro cerebro y que me salvó de un episodio muy doloroso el año 91. Por eso el tono de este poema. Pia Mater, respira hondo, come lo que puedas, torna a ser un hombre entero con tus afectos y tus vicios.
tu estropeado sistema digestivo. Que vean tus padres que no has muerto. Que vean tus hijos que no has muerto. Que hundan las manos en tu frente y reconozcan el grumo de tu pensamiento. Descubre tu camisa y muéstrales la mugre que sale de tu cuerpo, los mutilados músculos y la nube de sueños que incendia la brisa. Todavía un moscardón zumba entre tus labios, con restos de ternura difíciles de apagar, como un matojo de algas adherido al hongo espumoso de un ahogado. Los editores me invitaron a reeditar Ítaca. Yo me atreví a proponerles este libro que estaba, como mencionó Ana María, refundido 20 años. Y ha generado, revisarlo y corregir ha generado efectivamente un reencuentro con la poesía. Seguramente volveré a escribir poesía en el sentido de poemas. Pero estoy ahora más condenado que nunca a preocuparme por la educación del país. De modo que esta noche es especialmente memorable para mí por la presencia de ustedes y por los amigos que me acompañan en la mesa. Por eso me he empeñado por primera vez en pedirle a un par de amigos que graben. Creo que han venido más de 2. Muchas gracias a todos. Iba a circular un vino. Disfrútenlo. Buenas noches. Antes de disfrutar el